¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Daños Colaterales. Aquí lo vamos a estar acompañando durante una hora con mucha información que está vinculada con casos policiales, lo más resonante de la semana y también falsas denuncias. Es la temática que vamos a tener aquí en este programa. La verdad que es un placer estar con todos ustedes aquí en la pantalla de Canal 10. Nosotros en minutos vamos a comenzar ya con el tratamiento de los temas que tenemos preparados para este programa. Sí, pero mientras tanto vamos a presentar también al doctor Ariel Lescano. Él nos va a estar acompañando con su palabra especializada. El doctor es abogado, especialista en Derecho Penal. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Estás, Karina? Bienvenido. La verdad que es un gusto que esté aquí en el programa. Y como decíamos, una palabra autorizada para todos los temas que tenemos para tratar en esta noche. Y vamos a arrancar con uno de ellos, que fue prácticamente el tema de la semana, lo que ha pasado aquí en la provincia de Tucumán con estas peleas estudiantiles. Estos jóvenes que se han viralizado, lamentablemente con estos videos donde la violencia ha sido la protagonista, este canal de difusión de WhatsApp, donde se enviaban mensajes, no solamente refiriéndose a convocatorias, a peleas, amenazas, como así también convocando y llamando a reuniones que tienen que ver específicamente con esto, con la violencia. Vamos a ver justamente este video o algunas de las imágenes que hemos visto durante esta semana vinculado a esto y después vamos a analizar especialmente las medidas que se han tomado por parte del gobierno para tratar de evitar esto, que ciertamente ha tenido sus resultados por el hecho de que este grupo donde se mandaban imágenes, se viralizaban estos videos justamente, ha cesado. Se han realizado procedimientos durante el último fin de semana, como así también en los últimos días, donde efectivamente se han secuestrado muchísimos elementos que están vinculados a la causa. No solamente dispositivos, sino también, como vemos en las imágenes, la policía procedió, pero esto está vinculado con, digamos, con la decisión de la justicia. La justicia ha tomado cartas en el asunto, hay una investigación y se ha determinado que justamente detrás de toda esta situación no solamente estaban los menores, sino mayores de edad, 3 jóvenes que ya fueron identificados de entre 19 y 23 años, además de un menor de edad. Ahí estamos viendo también algunas de las imágenes que también se han conocido a través de este chat, este canal de difusión de WhatsApp, donde los chicos enviaban estos mensajes, fotografías, videos, incluso hasta encuestas hacían a través de lo que es justamente este grupo que ya no existe. Y como lo decíamos, esto está vinculado con este decreto que ha firmado el gobernador y que por supuesto vamos a analizar algunos detalles con el doctor Ariel Lescano. Bueno, doctor, es un decreto que ha tenido una repercusión prácticamente inmediata, referido justamente a esto, tratar de frenar la ola de violencia que se estaba viviendo en Tucumán. ¿Qué tenemos que conocer respecto de lo que es este decreto? Es así, Karina, tal cual vos lo manifestás. El Poder Ejecutivo, a través del gobernador, realizó un decreto que es el decreto 1290 para garantizar la paz social y la seguridad pública. Y en este decreto intruye en 3 áreas específicas y distintas. Intruye a la Policía de Tucumán, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los establecimientos educativos y por último a los padres o a los tutores de los alumnos que estén involucrados en estos casos. Bien, y en el caso, digamos, el decreto es específico respecto, por ejemplo, de cuáles son los alcances que tiene que tener digamos, el trabajo policial respecto de los menores que causen disturbios en la vía pública. La instrucción específica para la Policía de Tucumán y para la Secretaría de Seguridad Ciudadana es imponer todas las medidas preventivas y todas las acciones disuasivas. Y en este caso con facultades, Karina, que llama la atención y que es una cuestión que después dará lugar a debate, pero que tuvo un efecto inmediato, con facultades de aprender a los partícipes, investigadores o promotores y ponerlo a disposición de la justicia. Claro. En el caso de los establecimientos educativos, Karina, con una cuestión muy específica también, que sacarle, si tienen algún subsidio o algún beneficio que tengan del Poder Ejecutivo, se les retira a establecimienos educativos que tengan los alumnos a la cual pertenecían. Pero además le pide este decreto, lo instruye a los establecimientos educativos que directamente se le den de baja a todos los alumnos y que además de darle de baja a todos los alumnos, directamente no se lo pueda reincorporar en todo el año lectivo. Bien. Y por último a los padres, Karina, o a los tutores. En este caso el decreto también es claro y dice que todos los padres o tutores que estén relacionados con los menores que cometan estos hechos
y que pertenezcan al Estado, es decir, que sean empleados del Poder Ejecutivo, del superior gobierno de la provincia o de las comunas o de los municipios, pueden tener sanciones en su lugar de trabajo. Perfecto, doctor. Allí el decreto también hace referencia a algo muy puntual, que es un caso que ha sucedido aquí en Tucumán, un joven de 17 años que fue apuñalado en el corazón en una pelea estudiantil en el año 2017. El decreto también hace referencia a este tema, claro, ¿no? justamente es el fundamento de este decreto, está dentro de los considerandos de este decreto, y justamente el gobernador quiso que este hecho no se vuelva a repetir o no lleguemos a un hecho tan fatal como sucedió hace unos años acá en nuestra provincia. Doctor, bueno, también hay que destacar, ¿no? Lo que dice el decreto respecto de la detención y la aprehensión, que no es lo mismo. ¿Sí? Valga la aclaración, especialmente por el tema de los menores que pueden ser justamente aprehendidos y puestos a disposición de la justicia en caso de realizar algún tipo de disturbio en la vía pública. Sí, en este caso concreto habla de aprehensión. Y en el caso, si son menores, que sean trasladados a los institutos específicos, en este caso al Instituto Roca, para que ahí los padres concurran y a partir de ahí que los padres concurran y se hagan responsables, poder retirarlo. Perfecto. Bueno, también lo importante, doctor, aclarar otro de los puntos a lo que hace referencia el decreto, decíamos, a disposición de la justicia. Todos estos procedimientos y allanamientos que se han realizado en los últimos días y las últimas semanas son por disposición judicial. Son por disposición judicial, allanamientos, vos muy bien mostrabas en el informe, en las capturas de los teléfonos celulares, allanamientos que se dieron. Lo que tenemos que hablar, Karina, que este decreto tuvo un éxito total en cuanto al impacto en la sociedad. Se frenó, se paró y va a continuar, como dijo el ministro de Seguridad Ciudadana, el doctor Gamboa, va a continuar y se va a ir paulatinamente sacando los efectivos que están cerca de los colegios y todo lo demás para que sigan cumpliendo las funciones que le corresponde a la policía de Tucumán. Perfecto, la verdad que ha quedado muy claro el tema del decreto. Y otra cosita más como para consultar y dejar, digamos, en claro. ¿Qué pasa con el alcance o la duración que tiene este decreto, que ha tenido una aplicación inmediata aquí en Tucumán? Sí, el alcance no está determinado en el mismo decreto, pero desde el Ministerio de Seguridad Ciudadana se va viendo y se va a ir sacando de a poco, siempre y cuando no siga habiendo estos hechos muy concretos y específicos. Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, y nosotros vamos a tener también la opinión de los especialistas. Y esto está referido a la conducta de estos adolescentes, que lamentablemente hemos visto muchos de ellos a través de las imágenes, y cuál era el objetivo que tenían a través de estos grupos de difusión, que es lo que más llamaba la atención, más allá de que puede haber incluso instigación, teniendo en cuenta que había mayores de edad involucrados justamente en toda esta situación. Vamos a invitar aquí al programa al doctor Ernesto Yoldi. Él es médico psiquiatra, está con nosotros aquí en Daños Colaterales. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches, Karina, un gusto de estar con ustedes y con el doctor Lescano también. Muchas gracias. Bueno, doctor, usted seguramente observó lo que fue este tema, que ha tenido repercusión, incluso repercusión nacional, respecto de las conductas de estos chicos. ¿Qué análisis hace respecto de cuál era el objetivo más allá de las situaciones de violencia que se han visto manifestadas? Bueno, yo creo que el objetivo, la verdad que para mí es un poco confuso, porque sabemos que hubo adultos instigando de alguna manera. También sabemos que la instigación es una forma de violencia, ¿no? Tal cual. Tal vez desconozco cuáles sean los objetivos finales, pero indudablemente generó un ambiente de tensión, de malestar y de violencia en nuestra ciudad que fue muy manifiesto y que indudablemente involucró a menores que no deberían estar involucrados en situaciones de violencia de ninguna manera. ¿Ha tenido la posibilidad de observar algunos chats que se han difundido a través del grupo, donde en mi caso, que los he observado, me ha llamado la atención el hecho de buscar la repercusión? Graben, tomen las imágenes, de celebrar el hecho de que esas imágenes se viralizaban o que se repercutían en medios tanto locales como nacionales. Lamentablemente podemos decir que ese podría ser uno de los objetivos que se planteaban los jóvenes, ser famosos o buscar fama a través de las redes sociales. Podría haber sido uno de los objetivos. Sabemos que en general el adolescente tiene un cerebro todavía inmaduro, lo estoy explicando desde el punto de vista médico, donde el lóbulo frontal, que es el lóbulo que nos ayuda en la interacción social, el que nos permite mantener los límites con los demás, todavía está inmaduro, no ha madurado lo suficiente como para que podamos entender estos principios, y obviamente que el participar en estas actitudes que son de alguna manera masivas y que se viralizan, trae cierta fama, podríamos decir entre comillas, ¿no? Y muchas veces el adolescente
se siente como protagonista, podríamos decir así, de estas situaciones, aunque muy negativas, pero es una forma de trascender también para ellos, ¿no? Y de ganar cierta popularidad, diríamos, entre comillas. Doctor, es verdad. Después de la pandemia, ¿estamos frente a una sociedad mucho más violenta? Indudablemente, de todo punto de vista, doctor, después de la pandemia, todas las patologías psiquiátricas han aumentado. Han aumentado los trastornos de ansiedad, han aumentado los trastornos depresivos y también, lamentablemente, una de las cosas que vemos es que han aumentado los trastornos que tienen que ver con la sociabilización. Entre estos, el tema de la violencia. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la pandemia hubo un auge de la violencia intrafamiliar entre las parejas y obviamente los hijos no han estado exentos también de vivir esta situación que se vive en la familia. Luego sabemos que esa es una situación que emerge hacia la sociedad, ¿no? Y que se muestra ya no solamente en ámbitos intrafamiliares, sino que también puede mostrarse en ámbitos extrafamiliares. Ahora, doctor, esto también podría ser, o podría entenderse por parte de los jóvenes, intentar llamar la atención a través de este accionar. Sí, el joven se maneja, y sobre todo el adolescente, se maneja en forma masiva. Siempre decimos que el joven es como que se maneja en masa, ¿no? Exacto. Y tiende la costumbre de imitar lo que hacen otros, porque bueno, da cierta popularidad. También hay un cierto deseo de transgredir, digamos, de desafiar la ley. Creo que esto tiene que ver un poco con su madurez y su crecimiento. Para eso están los adultos, para ayudarles a encauzar todos esos impulsos que muchas veces los adolescentes tienen por su propia inmadurez, como acabamos de explicar, ¿no? Entonces, da una cierta popularidad, da un cierto placer, digamos, a veces participar de estos eventos, lo cual, bueno, lamentablemente, cuando pasan un límite, indudablemente ya se tornan muy complejos. Doctor, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para bajar un poco, que la sociedad no sea tan violenta? ¿O qué nos recomienda usted de su profesión? Bueno, varias cosas, doctor. Lo primero, creo que la actitud del gobernador, para mí, desde el punto de vista terapéutico, digamos, desde el punto de vista de la salud mental, creo que fue excelente. ¿Por qué? Porque sabemos que la violencia engendra violencia. Sí. Y si esto no se le ponía un freno, indudablemente iba a continuar hacia una situación todavía mucho más grave. Entonces creo que el gobernador en su rol, digamos, como siempre decimos, nosotros con el voto es como que le damos a él un rol de autoridad que él debe ejercer. Y al ejercer esa autoridad él puso un límite. Este es lamentablemente, podríamos decir, en una sociedad evolucionada no debería ser necesario, pero en este caso fue necesario. Y también es un mensaje a partir del poder que ejerce el gobernador hacia la sociedad, de que nosotros también desde nuestro lugar tenemos que frenar la violencia, empezando por la familia. Claro. Porque indudablemente estas explosiones y estas conductas de violencia de alguna manera se cocinan, podríamos decir, o se instalan ya desde el medio familiar, donde a veces hay un padre ausente, que no pone límites, que no está involucrado en la crianza muchas veces de los hijos. Es tal cual usted lo está manifestando, doctor, y el decreto se dirige hacia los establecimientos educativos para que tomen la trascendencia o la importancia que tiene, hacia los padres también, y hacia el mismo Poder Ejecutivo a través de las áreas de seguridad. Por eso me pareció una conducta muy atinada la del señor gobernador, que, bueno, puso en marcha este mecanismo en todas esas áreas, también mandando un llamado de atención a la familia, ¿no? Claro. Sí. De que tenemos que educar mejor a nuestros hijos, enseñarles la no violencia y sobre todo no practicarlo en nuestros hogares. Porque sabemos que se enseña mucho más con el ejemplo que de cualquier otra manera. Entonces, si en nuestro hogar no hay violencia y podemos convivir en paz, vamos a ser agentes de paz también en otros lugares. ¿No? Doctor, por ahí la gente también se puede plantear, ¿cómo hacemos para que el adolescente nos escuche, para que se revierta esta situación? Más allá de que se ha frenado tal vez por miedo a las consecuencias, ¿cómo hacemos para que el adolescente nos escuche específicamente o que tenga conocimiento de cuáles son las consecuencias graves de estos hechos de violencia? Bueno, yo creo que a nivel familiar, Karina, el diálogo entre padres y sobre todo el padre varón, nosotros decimos desde nuestra óptica de la salud mental que la madre es imprescindible en la primera infancia, pero el padre varón es imprescindible en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es el vector de la ley, es el que termina, podríamos decir así, de armonizar la situación en la familia y de ayudarle a entender al adolescente esto. Por supuesto, no es solamente hablando. El diálogo es una manera donde no imponemos, sino escuchamos,
compartimos, hacemos preguntas. Es muy importante preguntarle al adolescente por qué hace lo que hace, qué lo lleva a esto y tratar de aconsejarlo. Pero por sobre todas las cosas, no vivir nosotros en nuestro ámbito familiar ninguna situación violenta. Perfecto, la verdad que muy claro, doctor. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy en Daños Colaterales en este primer tema que hemos planteado aquí en el programa. Sí, muy amable. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar en Daños Colaterales, vamos desarrollando todo lo que va pasando o va planteándose en este programa. Sí, bueno, recuerden que nosotros estamos a disposición de ustedes también. Hay un teléfono de la producción que está a disposición. Nos pueden encontrar también en redes sociales como dañoscolaterales.tv. Pueden dejar su mensaje y, por supuesto, ver todo este contenido que estamos planteando hoy en el programa. Cambiamos de tema y vamos a hacer referencia a un caso que también ha conmocionado y mucho a los argentinos. Hablamos del pequeño Lucio Dupuy, este pequeño que fue asesinado por su progenitora y la pareja de esta, que ya fueron condenadas y que, como todos sabemos, lamentablemente el desenlace para este pequeño fue fatal. Bueno, doctor, nosotros en este programa vamos a hablar específicamente de las últimas novedades, no solamente en el ámbito judicial, sino también de cómo sigue esta causa desde el punto de vista de la familia. Estamos en comunicación con la doctora Fátima Silva, si ella es abogada de la familia Dupuy, tenemos una comunicación con ella en estos momentos, la vamos a presentar. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Karina Ponce y el doctor Ariel Lescano les saludan aquí en el estudio de Canal 10 de Tucumán. Bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. No, por favor, doctora, muchísimas gracias a usted. Bueno, un trabajo que continúa, como decíamos recién, más allá de la sentencia, de la condena que han tenido en este caso las acusadas por la muerte del pequeño Lucio. ¿Cómo continúa esta situación por parte de la familia, doctora, en estos momentos? Bueno, respecto de las acusadas, la pena fue confirmada en 2 instancias en La Pampa, así que quedó con prisión perpetua, como estaba. Lo que se estaba buscando era después la condena por odio de género, porque en realidad estamos convencidos de que ellas dieron muerte a Lucio porque era varón, y la prueba más evidente creo que eran las marcas de cigarrillo que él tenía en sus genitales. Claramente ahí había una cuestión personalizada con el género que no pudieron esconder en la actuación que tuvieron, y esta semana la Corte de la provincia de La Pampa rechazó este pedido. Así que ahora habrá que evaluar si apelar a la Corte de la Nación o no, y bueno, ver qué quiere hacer la familia, pero en verdad esperábamos que la Corte de la provincia dijera que sí, que lo incorporaba esa parte del delito, y bueno, dijo que no, claramente. Perdón, doctora, justo desde este tema específico, esto como usted lo está manifestando, esto es actual, es en este momento, hace unos días que quedó confirmado esto, pero quedó confirmado la prisión perpetua para ambas, y usted, doctora, que tiene conocimiento del caso concreto, puede ser que es un poco por la personalidad perversa de ella, que llegó a la Corte, el Tribunal Supremo de La Pampa, y que se le incorporó abuso sexual también a la madre, a la progenitora. Exactamente, la progenitora no había sido condenada en instancias inferiores por abuso sexual y sí se lo incorporaron, no pusieron el odio de género, pero sí le incorporaron el abuso sexual, sí quedó incorporado. La pena no cambia porque en realidad es perpetua, pero la verdad que la familia era como que necesitaban que dijeran que eso sucedió, porque efectivamente había sucedido, ¿no? Estaba ya acreditado y probado. Ahora, doctora, también se han conocido en las últimas horas imágenes donde finalmente se separó, digamos, a las acusadas, a las sentenciadas por la muerte de Lucio, y una de ellas fue trasladada hacia otro lugar. Esto fue un pedido que ha realizado la familia. ¿Por qué surge finalmente esta decisión? Bueno, la familia lo pidió innumerable cantidad de veces en la justicia, y en cada lugar que fueron recibidos por alguna autoridad del Poder Ejecutivo, cualquiera sea, era su primer pedido. Ellos entendían que tenían que ser separadas porque era como premiarlas que estuvieran juntas, que en verdad era una relación sentimental, que ningún detenido tiene la opción de tenerla tampoco, porque la realidad es que cualquier detenido, si le preguntamos por sus relaciones sentimentales, no conviven en el mismo penal. Así que finalmente una de ellas, que es la progenitora, pidió ser trasladada a La Pampa porque quería estar cerca de su familia para visitarla, pero la jueza de ejecución de La Pampa, que les voy a decir el nombre, Marisol Rodríguez, decidió que no y la mandó a un penal federal de Mendoza. Así que la progenitora quedó en Mendoza y la pareja de la progenitora quedó en donde estaba, en la Luis.
Doctora, perfecto. esto es como consecuencia también de la audiencia que tuvieron con la doctora, con Patricia Bullrich. Y yo creo que Patricia Bullrich ha sido determinante en esto, porque, bueno, todos conocemos que es una mujer que cuando se propone algo lo logra, y la realidad es que fue un pedido expreso de la familia, que los ayudara en eso, porque dependía mucho del servicio penitenciario esto, porque vos podés pedir el traslado, pero te tienen que decir dónde hay lugar, dónde la pueden llevar, dónde la pueden trasladar. La justicia autoriza, pero en realidad después depende más del servicio penitenciario, que depende de Patricia Bullrich, técnicamente. Perfecto. Doctora, uno de los planteos también que realiza constantemente la familia tiene que ver con la jueza que finalmente le otorga la tenencia de Lucio a su mamá, como así también a su pareja. Incluso Ramón Dupuy, en diálogo justamente con Daños Colaterales, hablaba de que era la tercera asesina de Lucio. ¿Cómo está este tema o cómo piensan accionar ustedes en representación de la familia? Bueno, la realidad es que cuando se le hizo el jury de enjuiciamiento en La Pampa, que estuvo compuesto por 2 abogados de la matrícula, 2 diputados del lugar y el presidente de la Corte de la Provincia de La Pampa, esas 5 personas decidieron absolverla, a la jueza y a la asesora Elisa Catana, ambas. En ese momento pensamos que el mensaje hacia la sociedad no era bueno, porque es como decirle a un juez, bueno, haga lo que quiera, que total no pasa nada, y la gente que está en esta problemática, era muy negativo el mensaje para esa gente también, así que pensamos que no había que dejarlo en ese estado y se decidió apelar. Se apeló primero por extraordinario a la Corte de la Provincia de La Pampa, que por supuesto no fue rechazado, esperábamos que fuera rechazado literalmente, porque la habían acababan de salvarla, así que claramente no nos iban a hacer lugar, y llegamos a la Corte de la Nación. Así que ahora estamos esperando, hay una página donde se puede firmar, la gente nos puede acompañar en change.org, porque estamos pidiendo, no le estamos pidiendo a la Corte que nos dé la razón, porque creemos que es muy soberbio de nuestra parte. En realidad le pedimos a la Corte de la Nación que nos abra el recurso. Estamos seguros que si abre el recurso y lo estudia, no va a tener más opción que darnos la razón. Exacto. Bien. Doctora, ¿y cuáles fueron los fundamentos para absolver a la magistrada y a la asesora de niños y adolescentes? Mira, la imputación del jury fueron 5 puntos. Y los 5 lo que hicieron fue decir que era cierto que sucedió y lo justificaron. El punto 1 era que nunca lo vieron a Lucio ni lo escucharon en 2 procesos judiciales durante 3 años. No podían decir lo contrario, porque de las constancias del expediente surgía que nunca había sido citado al juzgado. No lo había visto el equipo técnico, no lo había visto el asesor y no lo había visto la jueza. Entonces, negar la documental no podían. Entonces dijeron, es verdad, en ningún momento Lucio fue citado ni la jueza lo vio, pero en La Pampa los niños chiquitos no se los escucha. Esa fue la justificación. Una barbaridad jurídica, porque ninguna convención pone edad para escuchar a un niño, y un niño no habla no solo con la palabra, habla de 1000 maneras, para eso están los profesionales, para poder verificar el estado de una criatura. Así que hayan justificado ese punto, que era realmente un mal desempeño de sus funciones, diciendo que en La Pampa, yo diría hoy, cuidado en La Pampa porque todos los niños chiquitos están en riesgo, porque entonces ninguno es escuchado en ningún juzgado de familia. Exactamente. El segundo fue que nunca citaron al padre, y también dijeron, bueno, claro, es verdad, en el expediente no consta, nunca lo citaron al padre, en ninguno de los 2 procesos, lo invisibilizaron completamente, pero dijeron que en una audiencia la tía dijo que le había comentado en la casa que los procesos estaban, entonces lo dieron por notificado acabadamente de esa manera. Bien, y también una de las cuestiones que se ha planteado, y bueno, que es la temática del programa, tiene que ver con las falsas denuncias. También se han planteado en lo que era justamente esta situación que vivía Lucio hacia la familia de Lucio, que ha llevado justamente a que finalmente la jueza decida de que Lucio tenía que estar con su progenitora. Durante el periodo que ella se fue de mochilera, donde conoce a su pareja, Lucio quedó al cuidado de la familia paterna. Cuando vuelve y lo quiso recuperar, como la familia paterna no quería dárselo sin algunas previsiones, seguridades o demás, no tenían problema en que lo viera, que lo sacara a pasear, que tuviera contacto y demás, ella empezó a hacer una denuncia atrás de la otra en las comisarías de Pico, diciendo que le obstruían el vínculo, que no lo dejaban verlo, que eran agresivos, que le pegaban, todas cosas que no eran reales, pero nadie las verificó. Y esa cantidad de denuncias llevó a que la juez dijera en una audiencia que dónde iba a estar el nene, que mejor que con la madre, sin haber verificado nada, y se lo entregó.
La verdad que lamentable, y sobre todo después de conocer qué es lo que pasó y cuál fue el desenlace de toda esta situación. ¿Sí? Bueno, doctora, nosotros le agradecemos mucho esta comunicación con Daños Colaterales aquí en Canal 10 de Tucumán. Seguramente vamos a continuar hablando de este caso y en contacto con usted. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Doctor Ariel Lescano, ya hemos terminado el primer bloque de Daños Colaterales con muchos temas. Muchísimos temas y casos muy importantes. Así es, y vamos a seguir, ¿sí? Ustedes esperemos que se queden del otro lado porque tenemos más para contarles aquí en Daños Colaterales. Vamos a la pausa y ya volvemos. Segundo bloque de Daños Colaterales, aquí por la pantalla de Canal 10. Y bueno, anticipábamos otro de los temas que vamos a tener justamente aquí en el programa. Falsas denuncias. Es uno de ellos que vamos a plantear ahora, un caso referido a una pequeña. Estamos hablando de una pequeña de tan solo 6 años que fue obligada por su madre a realizar una falsa denuncia en contra de su padre. Y esa es la problemática que estamos planteando hoy en el programa y es lo que estamos viendo ahora, condenada a 5 años de cárcel, una madre que denunció en reiteradas oportunidades a su ex por abusos sexuales falsos a la hija en común. De acuerdo a lo que se manifestó, efectivamente se trataba de una falsa denuncia, es decir, que esta mujer obligaba a la menor a manifestar estas situaciones de supuestos abusos en contra de su padre en la justicia. Ahí estamos viendo una condena a 5 años de prisión, pero estamos hablando de un caso que se dio específicamente fuera del país. Vamos a ver qué pasa en Argentina con este tema. Bueno, doctor Ariel Lescano, en lo que se refiere específicamente a las falsas denuncias, ¿cuáles son las penas que se dan aquí en cuanto a la ley, aquí en Argentina? Sí, bueno, es lo que nosotros venimos hablando durante todos los programas. El Código Penal, en el artículo 245, habla específicamente de que cuando haya una falsa denuncia contra y donde tiene que intervenir la autoridad, en este caso sería lo que estamos hablando, y es una pena muy leve, Karina, es una pena de 2 meses a 1 año. Sí. Es lo único que contamos en este momento con falsas denuncias cuando se hace como el caso que estamos viendo y analizando en este momento. Ahora, ¿por qué, como usted decía, tan leve lo que sería esa condena? Sí, mira, es lo que hay una pena pecuniaria. Lo que sí hay proyectos, distintos proyectos que quieren elevar el monto de la pena a 1 año y a 3 años como mínimo. Y agregarle, en el caso que hubiera abuso sexual o violencia de género, ahí sí ya que pase de 3 años a 6 años la pena que le corresponda a las personas que han hecho una falsa denuncia y que hacen que el Estado comience a investigar en este caso, comience a investigar y haga un desgaste jurisdiccional como consecuencia de una falsa denuncia. Y es lo que venimos planteando también aquí en el programa, sobre todo a través del Observatorio de Falsas Denuncias, ¿no? De cómo han presentado proyectos para que efectivamente las sanciones sean distintas y, por supuesto, un poco más duras, en lo que se refiere justamente a la ley penal. Es lo que se está buscando, es lo que venimos buscando y analizando en cada uno de los casos y todos los casos que pasaron por este programa. Nosotros, hay el observatorio que muy bien lo decías, el observatorio que está funcionando en España también es importante como antecedente y hay que empezar a trabajar y hay que empezar a sancionar y hay que poner un proyecto de ley para modificar un poco y dar penas más graves para este grave flagelo que son las falsas denuncias, Karina. Así es, así es. Y bueno, nosotros, como decíamos, es la temática que tiene este programa y también queríamos hablar de esto, ¿no? De las falsas denuncias, en este caso de lo que ha sucedido en España, pero sobre todo también reflejarlo de alguna manera para ver de qué manera o de qué forma se está trabajando aquí en nuestro país. Vamos a cambiar de tema y hacemos referencia a un caso que conmocionó y mucho a los tucumanos. Hablamos de la docente Beatriz Argañarás. Esta semana hubo novedades referidas justamente a los condenados por el homicidio de la docente, que hasta el momento su familia no sabe exactamente qué es lo que pasó con ella. Estamos hablando de esta docente que en el año 2006 salió a su lugar de trabajo y después, en el año 2009, un juicio donde finalmente fueron condenadas quienes estamos viendo en imágenes. Susana Costa y Nélida Fernández en ese momento. Pasaron los años, fueron condenadas justamente por el homicidio de la docente en una condena realmente inédita en el ámbito de lo que es justamente la justicia penal en Tucumán. Y decíamos, esta semana hubo novedades y por eso hemos invitado especialmente aquí al programa Daños
Daños Colaterales, a Liliana Argañarás, ella es hermana de la docente, y al doctor Luis Elizalde, quien la acompaña justamente como abogado en toda esta causa, en toda esta situación. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Liliana, buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Siempre gracias por tener presente a Betty, ¿no? Y estando nosotros acá, y a pesar de este tremendo revés, este cachetazo que nuevamente nos dio la justicia, tratamos como se puede de estar parados de nuevo, de poder continuar en lo que es la lucha, de volver a golpear puertas, porque, como ustedes lo dicen, hubo novedades en esta semana en la cual la doctora Diácono, su señoría, le otorgó libertad condicional a Nélida Fernández antes, quien fue condenada, hoy Marcos Daniel, en los cuales... sorpresivamente para todos nosotros, ¿no? Porque de repente hablábamos siempre de los informes en que estaban dentro de esa carpeta técnica, en los cuales tenían que estudiar su señoría para ver si se era otorgada o no esta libertad. Incomprensiblemente tengo que decir de que de repente en lo corto que vamos pasando de este año, estos informes psicológicos han cambiado. Desde el mes de enero hasta la fecha, digamos, en que se dio finalmente esta decisión, Liliana, por eso te sorprendía el cambio. Por eso, exactamente, es sorpresivo, porque nadie puede... evolucionar tanto de repente con algo que lleva por casi 18 años de tener en sí el crimen y la desaparición de Betty. Entonces de repente este cambio, este informe favorable para Fernández llama mucho la atención que de repente tenga una conducta ejemplar. Me llama mucho la atención. Hace rato hablaban, yo estaba muy de escuchar esto, ¿no? En del caso de Lucio, en los cuales se ha podido llevar a otro lugar a la condenada, ¿no? ¿Para qué? Para separar ese vínculo, ese sentimiento. Lo hemos pedido incansable de veces. Pero esto no ha sido escuchado. Lamentablemente parece ser de que no sé cuáles son los criterios, porque en algunos lugares sí y otros no. O es que acá no se preocupan, porque esta es la realidad. Esto que pasó, esta libertad condicional a Fernández, creo que es una consecuencia de la inoperancia de que ha tenido este Poder Judicial en el nombre de Marta Jerez, quien en algunas audiencias anteriores dijo a sus auxiliares: no van a presentar más oposición. Por eso digo que esta es una consecuencia. Yo no entiendo por qué se quitó de repente ese acompañamiento que es tan importante, ¿no? Seguro. Porque nosotros estábamos esperando y confiando en ese acompañamiento. Por eso de repente, al saber esto, fui a buscarla de distintas formas, con llamada telefónica, con mail, presencialmente en tribunales, y nunca fui atendida. Por eso tengo que hablar de esta manera, es la consecuencia. A través de los medios, digamos. Totalmente, porque esto no debe quedar así. Todos nosotros necesitamos de la justicia. Como les dije en algún momento, necesitamos de llegar al Palacio de Tribunales y que no nos detengan las vallas que están en la vereda y que nos permitan el ingreso, porque hoy no tengo ni siquiera una fiscalía, no me permiten el ingreso para saber dónde voy a ir a pedir datos en quienes están trabajando con respecto a la búsqueda de mi hermana. Liliana, un poco también, ya que está acá el doctor. Doctor, como dice Liliana, cambiaron los informes, y eso es los fundamentos de la jueza que dio el beneficio de libertad condicionada. Muy buenas noches, Ariel, muy buenas noches, Karina. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Es así, tal cual, cambiaron los informes del equipo técnico criminológico, donde resulta que la conducta y concepto que tenían fueron ejemplares, y el informe psiquiátrico y psicológico recomiendan favorable la libertad condicional. La doctora Diácono ha entendido que la señora Acosta se adaptaba al artículo
13 del Código Penal, por el cual se le otorgaba la temporalidad de la libertad condicional, y de acuerdo al artículo 28 de la ley 24660 estaban todos los informes acordes para que se le otorgue la libertad condicional. Entonces esos fueron los lineamientos que tomó la doctora Diácono para que se le otorgue la libertad condicional. En ese momento nosotros planteamos en la audiencia que Marcos Fernández no se adaptaba al proceso de reinserción y rehabilitación de la condena, porque él seguía diciendo que él era un preso político, que era una víctima política del sistema, entonces por el cual él era inocente. Y al ser inocente no se podía tomar realmente una cierta evaluación si la persona había o no comprendió la condena por la cual se le había impuesto. Muy bien dicho ha sido por el doctor Ortega en primera instancia, donde él establecía que no se adaptaba al artículo 1 de la ley 24660 de acuerdo a la rehabilitación y la comprensión de la condena por parte de los culpables, ¿no? Doctor, sí. Esta resolución que da la doctora, que le concede el beneficio, ¿bajo qué condiciones se ponen que se cumpla este beneficio? ¿Qué condiciones le pusieron ahora a esta persona para que se le dé este beneficio? Bueno, las condiciones fueron que esté con tobillera para que no se acerque cerca de la casa de las víctimas, que esté a un radio de 500 metros, que no consuma bebida alcohólica, que haga un tratamiento psicológico y lo suba a los informes de que está realizando los tratamientos psicológicos y se obtenga, bueno, de cualquier tipo de consumo, ¿no? Doctor, ¿qué está por hacer usted acompañando justamente a la familia de Betty, especialmente a Liliana? ¿Qué queda por hacer a partir de esto, ¿no? De esta decisión que tomó la justicia de otorgarle este beneficio de la libertad condicional a Fernández? Bueno, lamentablemente nosotros habíamos constituido con el rol de querellante a Liliana para que ayude a la investigación del proceso y además pueda ser parte del mismo proceso, porque de acuerdo al principio de progresividad y de contradicción, ella puede ser parte del proceso hasta que termine la condena de las imputadas, ¿no? Sí. Y la condena termina en agosto del 2026, entonces ella puede ser parte. Se le ha negado el rol de querellante, siendo que la ley 27372 ha sido modificada en el 15 de julio del 2017. Donde se le otorga, antes el rol de querellante solamente era para los ascendientes y descendientes. Sí. Ahora va por línea colateral. Entonces, cuando nosotros planteamos eso ante la Corte, nos respondieron en un párrafo que no procedía a lo solicitado, ¿no? Quiere decir, doctor, para que se entienda que esta resolución que se acaba de dar, el beneficio va a quedar firme porque no se puede impugnar. Así es, va a quedar firme porque ya hemos terminado todos los recursos, pero sí ahora nosotros vamos a seguir, vamos a presentar la querella y vamos a pedir que se vuelva a reabrir la investigación, ¿no? Perfecto. Liliana, en lo personal, ¿cómo estás viviendo este momento, ¿no? Después de lo que vos describías como un cachetazo, ya prácticamente se van a cumplir 18 años de la desaparición de Betty. ¿Cómo estás viviendo vos en lo personal esto? Y también teniendo en cuenta lo que decía el doctor, que ya prácticamente están a punto de cumplir esta condena, tanto Acosta como así también Fernández. Sí. No se puede explicar con palabras el sentimiento, ¿no? Es como vivir nuevamente el 31 de julio del año 2006, en donde todavía el dolor y esta desesperación de decir, no está Betty. Y de repente que estos cachetazos, este desinterés de la justicia de seguir acompañando, es como seguir luchando sola, sí. En donde yo le dije a su señoría, ¿no? En su momento, Betty no quedó en el pasado, Betty está en mi presente y va a seguir estando en mi futuro. Seguro, porque si no la podemos recuperar, si es que no se puede elaborar este duelo que es tan importante para todo ser humano, es como que nada ha cambiado, que nada ha pasado y que nos dejan molido el alma, el cuerpo de dolor, ¿no? Porque no se explica cómo lo hablábamos ya en un programa anterior, sí. En donde desde
primeras horas de ese día ya estaban haciendo una investigación en donde tomando declaraciones y todo, y llegamos a casi 18 años y que no sabemos nada, es muy difícil poder hablar, ¿no? Realmente es admirable tu lucha, ¿no? La lucha justamente de Liliana, bueno, que personalmente he sido testigo, seguramente el doctor también, de esos lugares en tribunales que tuvo que estar visitando durante estos 18 años para ser escuchada, para buscar de que estas mujeres no tengan los beneficios que finalmente tuvieron, y sobre todo, lamentablemente, una lucha incansable hasta hoy sin saber exactamente dónde está Betty, ¿no? Es así, Karina, y justamente lo que vos estás manifestando y que lo hablamos la otra vez con Liliana cuando estuvimos en el programa, es esto, Liliana, o sea, continuar la lucha de ustedes, la lucha de tu familia, la lucha que vos tenés, es continuar en la búsqueda de tu hermana. Exacto. Es totalmente, así. eso es lo más importante, eso es lo que todos deseamos, creo que todos ustedes también me conocen hace 18 años y saben de que es el objetivo de la familia Argañarás, y para todos ustedes también, y lo debería ser para la justicia, que lamentablemente es la única, ¿no?, de que permanece en silencio, porque estamos todos ocupados y preocupados por seguir teniéndola presente, y la justicia la sepultó, como lo hizo Acosta y Fernández, sepultaron a Betty no sabemos dónde, y la justicia con eso se relajó. A mí en las veces que podemos conversar con alguien, con profesionales, pero se ha hecho muchas cosas importantes, ha pasado... No puede pasar 48 horas, ya recibimos una denuncia, se ha trabajado con el luminol, se ha trabajado con georradar, vinieron los buzos, esto ha marcado una jurisprudencia, es muy importante poder sentenciar sin tener el cuerpo. Pero lo más importante para las personas que tenemos un ser querido desaparecido es poder recuperarlo. Claro. Y eso es lo que nos está pasando en este abandono total que tiene la justicia con nosotros, ¿no? Lo que veo en tu caso, Liliana, es que no perdés la esperanza, que tenés todavía ese espíritu de lucha por saber exactamente dónde está Betty, ¿no? Que es lo que podemos observar en tus palabras, en tu angustia, obviamente en tu búsqueda de justicia. Totalmente, eso va a seguir siendo así, y yo os dije, hasta el día que Dios me dé vida, vamos a continuar buscándola, golpeando las puertas que sea necesaria. Lamentablemente no tengo la forma de llegar a Capital Federal y decir vamos a golpear las puertas acá nuevamente, como en el año 2006. Sí. Estos son otros tiempos, otros gobiernos, otras personas, y lamentablemente hasta las personas que están acá dentro del Ejecutivo tampoco están acompañando. Ustedes recuerdan de que hay una recompensa por todos datos que se pueda... Eso te iba a consultar, se va a otorgar por los datos que nos lleven al lugar donde esté Betty, y esa recompensa quedó en el pasado, es de 150.000 pesos, y la verdad es que... O sea, nunca fue actualizada en cuanto al monto no fue actualizado nunca, ni tampoco cuando lo pude hablar en algunos programas. Pedí, porque yo pedí una audiencia con el gobernador, con el ministro de Seguridad, y tampoco he sido atendida, ¿no? Para poder hablar con respecto a esto, porque, a ver, acá no es la justicia, el Ejecutivo, el Legislativo. Todos tienen que ayudar de alguna manera. Tienen que ayudar, todos tienen que unirse en esto, porque... desaparecida una persona, y no tan solo Betty está desaparecida, tenemos cuántos desaparecidos acá en Tucumán, y es terrible de que la familia tenga que ponerse la armadura y tener que salir por todos lados pidiendo ayuda, pidiendo justicia. Sí, Liliana, mira, un poco que sirva esto, tu lucha, tu esfuerzo, tu familia y todo, consiguieron que se condenen a 2 personas, que fue muy importante. Tuviste en su momento gente del Poder Judicial también trabajando muy bien, que yo me acuerdo en ese caso hasta la doctora Giannoni en su momento. O sea, conseguiste muchísimas cosas, Liliana, eso es un poco la tranquilidad que yo me imagino que tu lucha va dando algunos pasos importantes. Es tan conocida la historia, Liliana, que hasta se hizo una película, que hablábamos un poco del programa anterior,
que tal vez sí o no con consentimiento tuyo, de tu familia, pero sin embargo que se vuelve a visibilizar este hecho, vuelve a tener notoriedad. Y lo que nosotros es acompañarte, Liliana, y ver cómo vas a continuar, teniendo en cuenta también el profesional que te acompaña y lo profesional que es el doctor en cuanto a todo esto, a estos hechos. ¿Cómo se ven para adelante, Liliana, a partir de ahora? En la misma postura en la que hemos venido, obviamente golpeada, muy golpeada, pero las fuerzas tienen que estar, porque el dolor te crea esto, ¿no? Te saca la fuerza de adentro para poder continuar. Es continuar, volver a golpear las puertas, volver a hacer el llamado a la justicia, volver al gobernador, volver a todo lo que tenga que volver a pasar para que así se trabaje en lo que corresponde a cada uno de ellos, ¿no? De los magistrados, porque para eso han sido elegidos. No es un capricho, es una realidad. Deben dar respuestas. No podemos vivir con esto. Yo ese día de la audiencia yo dije, quizás a todos los que estaban ahí, a ninguno les ha pasado lo que uno está sufriendo, pero tengan la empatía de decir, quiero, necesito, y le pedí nuevamente a Fernández que me diga dónde está mi hermana. Nada, no logro conmover ni tocar ese corazón de piedra que hay ahí, ¿no? Claro. Pero tarde o temprano la verdad tiene que salir a la luz. Ojalá. Y recién ahí va a ser cuando la familia pueda descansar, ¿no? Seguro. Y darle el descanso a Betty. Seguro que sí. Bueno, Liliana, acá tenés una cámara a través de daños colaterales. ¿Qué le dirías a la justicia especialmente, ¿no? Después de lo que has pasado, de las últimas novedades durante esta semana, ¿cuál sería ese mensaje de lo que esperás del Poder Judicial respecto al caso de tu hermana? No. El compromiso de ellos, la realidad de lo que ellos tienen que trabajar, porque nosotros indefensos desde el otro lado, sin saber cómo más caminar por todo esto, que los necesitamos, que no pueden ser un ausente, un testigo ahí silencioso del otro lado, que tienen que darnos la respuesta, que estamos dispuestos nosotros como familiares, no importa que me vuelvan a preguntar 1000 veces más todo lo que ya hemos pasado, no importa, estoy para volver a caminar todo lo que se debe hacer, porque ese es el único sentido, el único objetivo. Ellos están para cumplir en su rol, y así lo estamos esperando todos, ¿no? Perfecto. Bueno, Liliana, nosotros te agradecemos que estés hoy en el programa. Nosotros estamos a tu disposición, por supuesto, a disposición tuya y de tu familia para seguir reflejando el caso, para seguir hablando de Betty Argañarás, para que siga presente de alguna manera y que esa paz que vos estás buscando, que está buscando tu familia, llegue y que nosotros de alguna manera podamos colaborar con eso. Sí, Liliana, muchísimas gracias. También al doctor Elizalde, muchas gracias por estar aquí en el programa de Daños Colaterales. Muchísimas gracias. Y siempre, Liliana y doctor, acá tienen un lugar donde siempre van a ser bien recibidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables, buenas noches. Bueno, así planteábamos este caso y el último que estamos presentando hoy en Daños Colaterales. Por supuesto, nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Nosotros quedamos a disposición, como decíamos durante el programa, de todos ustedes, de toda la teleaudiencia, a través del número de la producción, de las redes sociales. Vamos a ir planteando todos los casos seguramente en el programa, aquí en la pantalla de Canal 10. Doctora Ariel Lescano, gracias. Karina, fuerte los casos, fuerte todo lo que nos dan. Una sociedad que viene con casos complejos, que lo vamos a ir analizando y vamos a tratar de ayudar desde acá, desde nuestro lugar. Tal cual, este es su espacio y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a partir de las 20:30 aquí en la pantalla de Canal 10 con Daños Colaterales. Buenas noches y hasta la próxima.